Hola a todos y les quiero dar la bienvenida a este canal llamado Ciencia con Catalina. Yo soy Catalina y vamos a hablar de ciencia, básicamente. Hace poco tuve que hacer un ensayo para una de mis clases de la universidad de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Los artículos basados para el ensayo eran sobre la guerra contra la ciencia. Y pues al leerlos y digamos que ir un poco más allá, realmente la ciencia está en guerra y digamos que una respuesta breve es no solamente la ciencia, sino todo tipo de conocimiento en este momento. Pero no ha sido solo en este momento. Si nosotros miramos a lo largo de la historia, la ciencia siempre ha tenido detractores. Por ejemplo, cuando hablamos de Giordano Bruno y Galileo Galilei, eh, Charles Darwin también. Pero ahorita esto es un poco paradójico, porque vivimos en una era en la que tenemos demasiada información. Y esa información no está llegando como debe y se está tergiversando y la gente simplemente no está confiando. Pero realmente la gente no confía en la ciencia o es un pequeño grupo el que hace temblar todo el sistema. Somos terriblemente dependientes de la ciencia. Y terriblemente no lo digo la palabra porque sea algo malo, sino porque somos dependientes. O sea, todo nos toca en la ciencia. Desde ese dispositivo por el que yo estoy grabando y ustedes me están viendo, celular, si me están viendo en un celular, en un televisor, en un computador, todo es tecnología. ¿Y qué es la tecnología? La ciencia aplicada. Como decía Carl Sagan, somos muy dependientes de la ciencia y aún así no sabemos nada de ella. Y en nuestro día a día, la ciencia nos está tocando en todos los niveles que diarios. Y es que si vas a calentar tu almuerzo en el microondas, ciencia. Si vas al médico, ciencia. Si te tienen que hacer exámenes, tomografías, ecografías, lo que sea, rayos X, ciencia. El médico que te está atendiendo tiene que tener un conocimiento científico y básicamente está escuchando todo lo que le estás diciendo y es que así como un investigador lo que hace es empezar a hilar cabos y llegar a una respuesta. Por eso es que es importante saber de ciencia. La ciencia nos toca en todo momento del día, en cada uno de los momentos del día, inclusive si estamos durmiendo. Tenemos un smartwatch y está mirando cómo va, qué tan reparador fue nuestro sueño, cuántas horas dormimos, cuánto tiempo nos despertamos en la noche y cómo podemos llegar a esa información en la mañana. Sí, con ciencia. Pero si son papás como yo, bueno, mamá, ese número de las horas de la mañana es bastante bajo. Y hace poco, un caso de sarampión se vio aquí, cerca donde yo vivo. Y en mi cabeza es como, ¿por qué? ¿Cómo llegamos a esto? Pues bien, un ejemplo de cómo la confianza, la crisis de la confianza en la ciencia afecta a la sociedad son las vacunas. A mí es un tema que personalmente me toca demasiado, porque hace poco me convertí en mamá. Y por Dios, es un amor que nunca había sentido antes, creo que nunca voy a sentir otra vez. Y yo solamente quiero que mi hijo esté bien, quiero protegerlo, quiero hacer todo lo que esté a mi alcance para que él esté bien. Y una de las cosas que yo tengo de responsabilidad como mamá es protegerlo. Y esa protección también viene incluida la protección inmunológica, porque es que es muy loco cómo las vacunas nos han dado más años de vida como humanidad y simplemente en este momento las estamos rechazando. Siguiendo con el ejemplo de las vacunas, quiero hacer mención de un artículo en específico que se llama Taking the Trust of Science Seriously. El autor es Jeffrey Cavall, 2017. Resulta que un señor llamado Andrew Wakefield en 1998 publica un artículo en una revista muy prestigiosa llamada The Lancet. Básicamente, ese señor publicó un estudio realizado en 12 niños en donde hacía mención de un nuevo síndrome llamado enterocolitis autística y que se relacionaba con la vacuna triple vírica, también conocida como MMR. Posterior a esto, mm, digamos que pues fue un boom, por decirlo así, y prácticamente la noticia del nuevo síndrome se regó como pólvora, pues, y pues la gente empezó a hablar de ello. Y muchos científicos empezaron a eh, pues replicar los resultados. Resulta que una parte del método científico es poder replicar resultados y ninguno de ellos con éxito. Cada una de las cosas que estaban descritas en el artículo, ninguna de ellas se podía replicar. Posteriormente, gracias a un periodista llamado Brian Dare, se encontró que fue un estudio fraudulento y que detrás de ello había intereses personales. Al señor Andrew Wakefield, una firma de abogados lo tenía en el payroll hace 2 años atrás, es decir, desde 1996, básicamente para que dijera que esos resultados, prácticamente para que hiciera el estudio y que los abogados lo pudiesen usar en una demanda en contra de las compañías que hacían las vacunas. Pero aún así, bueno, eso se los voy a contar
con más detalle en otro video. Aún así, el artículo no fue quitado hasta el 2010. Es decir, que desde 1998 al 2010, pues todas las personas, todos estos movimientos antivacunas se sirvieron de ese artículo para, pues, decir que hay una relación entre el autismo y la vacuna de la triple vírica. Y digamos que leyendo un poco de cuáles son las causas de confianza, las causas de no confiar, pues, en la ciencia. Básicamente, la primera causa que yo encontré es que la ciencia no es infalible. En general está esa imagen del científico que no se equivoca, que lo sabe todo. Y cuando las personas se dan cuenta que la ciencia en realidad se tiene que equivocar para poder desarrollarse y avanzar, se empieza a invalidar la ciencia misma. Es decir, que hay una falta de confianza porque las personas no saben cómo funciona la ciencia en realidad. La segunda causa de la que yo quiero hablar es de la polarización y el contexto sociopolítico y a la vez el papel de los medios de comunicación. Digamos que a veces tomamos por hecho el papel de los medios de comunicación y cómo influyen en nuestra vida diaria. Tenemos muchísimos medios de comunicación afuera, los independientes, los tradicionales, los de bajo costo. Y pues digamos que nosotros como ciudadanos e individuos entregamos esa confianza y lo que estamos viendo allá pues es lo que nosotros pensamos que es lo correcto que está pasando. Pero ¿qué sucede? Como decía anteriormente, cuando los medios empiezan a polarizar, pues en quién confiamos, ¿verdad? Y es que vivimos en la era de la posverdad, en donde influye más la emoción que la objetividad. Y aquí es donde la evidencia de lo que se sirve la ciencia mm, empieza a ser una opinión más, ¿verdad? Y pues digamos que con esto los entes políticos han sabido jugar muy bien. Es por ello que pues las personas ya no sabemos en qué confiar. Por ello que las personas ya no confían en sus entes gubernamentales. Digamos que CABAT 2017 eh, nos dice que solo alrededor de la mitad confía en los medios de comunicación y poco más de la mitad confía en sus vecinos y los ciudadanos de su país. Y es que los entes gubernamentales han incumplido tantas veces que los ciudadanos ya no podemos confiar. Y pues, ¿a quién culpar por eso, verdad? Digamos que hay una frase que acá se puede aplicar mucho y es divide y vencerás. La frase que pues, se le atribuye a Julio César. Y digamos que con eso sí han sabido jugar las clases políticas de todo el mundo. Cuando se crea división entre nosotros mismos, pues, ¿qué es más fácil? ¿Dividir a dos individuos o dividir a muchos individuos organizados? Y de cierta forma yo siento que de ahí viene la necesidad de tenernos tan desconfiados entre nosotros mismos. Y cuando nosotros empezamos a ver a nuestro amigo como nuestro enemigo, se nos empieza a olvidar el verdadero foco y el verdadero fin de todo, que es tener el derecho de vivir en paz y dejar el mundo un poquito mejor de cómo lo encontramos. Y eso crea una brecha muy grande en donde se nos olvida la búsqueda colectiva de eso, de quiero vivir en paz, ¿verdad? Entonces, aquí la desconfianza, ¿por qué? Porque los entes gubernamentales nos han, digamos que fallado tanto que ya no sabemos a quién confiar. Pero a la misma vez debemos confiar, porque, bueno, depende. Digamos que esta polarización se puede evidenciar en un estudio que se hizo en 10 países, entre ellos China, Brasil, India, México, Singapur, Polonia, Sudáfrica, Turquía, Alemania y Estados Unidos. Em, los autores, bueno, el principal autor es Younger Ken en el 2024. Se encontró que las personas con tendencias conservadoras tienden a desconfiar más de la ciencia. Ahí lo dejo un poquito. Y contrariamente a lo que cabría esperar, las personas confían mucho más en las científicas que en los científicos, porque las consideran más competentes, honestas y responsables que los científicos hombres. Digamos que un ejemplo es que las personas confían muchísimo más en doctoras que en doctores para ir al médico específicamente. Yo incluido en ese grupo. Hace mucho no he visto a un doctor hombre porque me toca, ¿no? Porque yo lo decido. Cuando toca, porque he tenido que ir a emergencias, bla, 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 todas esas cosas, pues no puedo decidir. Pero digamos que este estudio reafirma ello. Y más aún si una mujer confía más en una mujer. Lo más interesante de este estudio que se puede observar es que tanto las científicas como los científicos que participan en actividades de activismo público son percibidos como más dignos de confianza. En otro estudio realizado en 68 países, se encontró que ser hombre, conservador y tener actitudes populistas hacia la ciencia están relacionados con una menor confianza en los científicos, pero en general no existe un nivel alto de desconfianza en la ciencia. Cologna B 2025. Digamos que eso es importante resaltar porque contrario a lo que yo pensé en el principio, de que no, la confianza en la ciencia ha declinado terriblemente, la realidad es que no. La realidad es que las personas siguen confiando en la ciencia, no en los entes gubernamentales como tal, sino en la ciencia y en los avances, pues porque lo han podido percibir a través de los años. Pero
que es importante resaltar que el pequeño grupo que no es, que desconfía completamente y que está en contra de ello, pues es el que está haciendo daño en tantos, digamos que, ámbitos en este momento. Otro hallazgo de este artículo que yo quiero resaltar es que el 83% de los participantes dicen que quieren como tal que los científicos participen más y se ganen más la confianza del público diciendo de dónde viene el dinero para sus estudios. También algo muy importante, muy interesante que encontré, y es que si son mujeres, personas mayores y con mayor nivel educativo, son los que más confían en la ciencia. ¿Por qué? No sé. Hagan sus apuestas. Digamos que en ningún país de los 10 que se estudiaron, bueno, estamos hablando, bueno, en este caso de los 68 países que se estudiaron, voy a dejar en las descripciones cada una de las citas para si se pierden. em, no se encontró como tal una confianza baja en la ciencia, al contrario, se confía en la ciencia, pero otra vez, aunque sea un grupo pequeño, el 10, el 5, hasta inclusive el 1% de la población que desconfíe, pues hace temblar a los otros, porque tristemente ese grupo es muchísimo más bulloso que el grupo de que no. La tercera causa es que si no conocemos cómo funciona el método científico, malinterpretamos los resultados, ¿verdad? Aquí es algo de lo que yo quiero hablar, bueno, ya hablamos anteriormente, es la alfabetización científica. Digamos que sí, o sea, no hay una necesidad de sabernos paso a paso qué es lo que sucede con cierto fenómeno, pero sí hay ciertas cosas de la ciencia que deberíamos saber, como por ejemplo el método científico. Usted conociendo el método científico y conociendo cómo es de importante la evidencia, para la ciencia y que realmente sin evidencia no hay nada en términos científicos, pues ahí es donde viene la confianza. Es decir, estoy tan segura como se va a manejar como la metodología científica que sí, puedo estar segura que lo que me están diciendo es verdad. Estoy segura que tomarme esta pastilla es seguro para mi salud. Estoy segura que ponerme esta vacuna es seguro para mí. O en el caso de nosotros los papás que tenemos que decidir por nuestros hijos. Entonces, digamos que conocer de ciencia es importante para tomar decisiones, pero no solamente decisiones de cualquier tipo, y las políticas también. O sea, al saber este tipo de cosas, se van a tomar decisiones basadas en la evidencia y decisiones basadas en la información, que pues a eso es lo que se le debe apuntar cuando hablamos de comunicación de la ciencia. Otra vez la cita, Cologna y colaboradores 2025. Y la cuarta causa que yo encontré son los problemas de comunicación y percepción pública. Digamos que es importante saber sobre ciencia y alcanzar una alfabetización científica, pero es poco práctico pretender que todas las personas, el 100% de los ciudadanos, lleguen, digamos, como a esa alfabetización científica. Pero ahí es donde juega un papel muy importante los medios. Pero sí es importante empezar a entender y aprender cómo se llegan a los resultados, qué tan fiable es un estudio, qué tal cosa, tal cosa. Pero acá quiero agregar algo muy importante, y es que, otra vez, la ciencia está hecha por humanos. Los humanos vivimos cometiendo errores diariamente. Y los humanos, muchas veces, por agenda de intereses, intereses personales, usan esa ciencia para deslegitimar otras causas y pues, como vimos en el estudio del señor Wakefield, llenarse pues, los bolsillitos de dinero. Digamos que un ejemplo reciente fue, pues, si no sabían, les cuento, que es que en Florida, en septiembre del 2025, se eliminó la vacunación obligatoria en los colegios. ¿M? ¿Y quién lideró esto? Un cirujano de apellido Ladapo. Ujú. Un cirujano, una persona que ha estado muchos años estudiando, conoce de ciencia y se prestó para esto. Obviamente, si lo que decimos, polarización, cuando llegan los asuntos personales, es donde, bueno, acá, ¿qué está pasando? Y es que la ciencia es universal. La ciencia no debería estar sirviendo agendas políticas de ningún tipo. Pero pues, otra vez, hecha por humanos, hay errores, hay excepciones, como el señor Wakefield y el señor Ladapo. Y pues digamos que con este tipo de situaciones en las que se ven envueltas todas estas personas, es donde pues las personas empiezan a desconfiar y las personas empiezan a, bueno, no, tal vez no, no quiero, porque ya me han fallado tantas veces que porque es como cuando nos rompen el corazón muchas veces, pues si te lo rompieron una, dos, tres veces, pues a la cuarta vas a estar ahí, vas a llegar como, ay carajo, si quiero, pero no quiero, ¿verdad? Entonces, es un trabajo bastante arduo del que, pues, o sea, digamos que la comunidad científica tiene un trabajo arduo ahí en, primero, confiar, brindar esa confianza al público. Y pues, que vimos en uno de los estudios que
si las personas, si los científicos están comunicando de dónde viene el dinero, cómo se hace ciencia y que los científicos también se vean envueltos en el activismo político. Así es que la gente empieza a confiar otra vez en la ciencia. Otra vez, la ciencia y todo tipo de conocimiento siempre va a tener detractores. Lo hemos visto a través de la historia. Y digamos que sin querer eh, meterme en camisa de once varas, no sé, nosotros repetimos la historia. O sea, ¿por qué? No sé. Nosotros nos han pasado tantas cosas a través de la historia que seguimos repitiendo, repitiendo, repitiendo los mismos errores. Es como un ciclo, no sé, un ciclo que otra vez empieza a los 20, 30, no sé. Si aquí hay alguien que sepa la respuesta o alguna teoría sociológica, por favor explíquenme que, bueno, así es que todos avanzamos aprendiendo y escuchando, ¿verdad? Entonces, desde el principio, digamos que la hipótesis de esto fue como, realmente estamos en guerra, realmente estamos en guerra. Y siento que hablar de guerra contra la ciencia es un poco alarmista y es un poco amarillista, y podemos decirlo de alguna forma. Sí, hay un pequeño grupo a nivel mundial, pienso yo, porque es que sucede en todos los países, Dios mío, en donde, sí, ciencia, eso no sirve, yo le hago caso a la intuición, yo le hago caso al pálpito, y pues no me tomen a mal, hay digamos que en algún momento hablaré de eso también. Sí, hay una relación entre la intuición y lo que aprendimos después, y bueno, en fin, lo llamamos intuición, y bueno, en fin, pero en mantener la emoción y ese pálpito sobre la evidencia, mm, pues ahí es donde empieza un poco a tambalear la cosa, ¿cierto? Y otra vez, o sea, cuando la ciencia empieza a servir agendas políticas, cuando todas estas agendas, pues obviamente la polarización y todas estas cosas, pues la gente deja de confiar. Pero otra vez, según las encuestas, según las estadísticas, es un pequeño grupo. La gran mayoría seguimos confiando en la ciencia. Si bien estamos en una era de la posverdad, si bien estamos en una era súper polarizada, siento que la ciencia, o sea, como decía Carl Sagan, no es perfecta, pero es una herramienta que nos ayuda a llegar a la verdad. La ciencia no tiene todas las respuestas. No sabemos todavía cómo se originó la vida en la Tierra, por ejemplo. Sí, hay teorías, pero una respuesta definitiva, pues no, en algún momento confío que va a pasar. Entonces, si bien eh, todavía hay mucho camino por recorrer, pero algo muy importante que quiero resaltar aquí es que la comunidad científica debería ponerle muchísimo más cuidado a la comunicación de la ciencia como tal, a la divulgación de la ciencia, porque siento que esa parte pues ha quedado como, usted comunica ciencia, usted no es un científico, usted no está en un laboratorio, me hago entender, o sea, pero no debería ser así. Entonces, todavía hay mucho camino por recorrer. Y bueno, aquí en este canal vamos a empezar con esto, divulgando ciencia y compartiendo un poco de lo que sé, de lo que he aprendido, porque es que a eso venimos, a dejar el mundo un poquito más bonito de lo que nos lo entregaron. Y pues en mi caso, la ciencia me ha abierto ah, tantas puertas y tanto descubrimiento que pues me gustaría compartirlo con ustedes. Y si llegaron hasta acá, muchísimas gracias por leerme, escucharme, verme, bueno, en fin, en lo que estén. Yo sé que no es fácil estar atento a un video de más de 30 segundos, pues porque nuestra atención actual está muy complicada en estos momentos, pero muchas gracias. Nada, este es mi primer video. Si ven, si tienen preguntas, comentarios, ahí los pueden hacer con el mayor respeto y amor. Eh, y muchas gracias. Si me equivoqué en algo, por favor, comuníquenmelo, pues porque así es que avanzamos, corrigiendo nuestros errores. Y ya, nos vemos la próxima y gracias por verme de nuevo. Bye.